Después de más de 2 años de guerra brutal, Ucrania enfrenta un escenario devastador, pérdidas humanas incalculables, una economía al borde del colapso y un apoyo internacional que parece desvanecerse. Mientras Rusia intensifica su ofensiva, las voces que antes pedían resistencia ahora susurran una palabra impensable: rendición. Pero, ¿es realmente posible que Ucrania se rinda? ¿Qué condiciones tendría que aceptar? ¿Y qué significaría eso para el equilibrio de poder mundial? La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022, pero el conflicto se había gestado desde mucho antes. La anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en el Donbass fueron solo el prólogo de una invasión a gran escala. A casi 3 años de combates intensos, la situación para Ucrania es crítica. Las fuerzas rusas han consolidado territorios ocupados en el este y sur del país. Las tropas ucranianas, aunque valientes, enfrentan escasez de municiones, armas y personal. Y lo más alarmante es que el apoyo internacional está disminuyendo. Estados Unidos y Europa han comenzado a dudar sobre continuar el envío de ayuda militar y financiera. El cansancio de la guerra es palpable, y sin refuerzos, Ucrania podría quedar sola. Así es como Ucrania ha llegado a un punto de quiebre. Y ahora muchos se preguntan, ¿qué opciones quedan sobre la mesa? Rendirse, una palabra que hasta hace poco parecía impensable para Ucrania. Pero, tras más de 2 años de guerra devastadora, algunos analistas creen que podría convertirse en una opción real. ¿Qué está llevando a esta posibilidad? Las fuerzas ucranianas han resistido con valentía, pero la realidad es dura. Las bajas en el frente son cada vez más difíciles de reemplazar. Los jóvenes se agotan, y el reclutamiento se ha vuelto un desafío nacional. La ayuda militar que antes fluía de Estados Unidos y Europa hoy enfrenta obstáculos. Cambios políticos, crisis internas y el hartazgo de la opinión pública han frenado los paquetes de ayuda económica y armamentística. La guerra ha devastado la economía ucraniana. Millones han perdido sus hogares, las industrias están paralizadas y el descontento crece. La presión para alcanzar un acuerdo de paz, aunque sea bajo términos difíciles, está aumentando dentro del propio país. Si Ucrania se viera obligada a rendirse, ¿qué precio impondría Rusia para poner fin a la guerra? Las condiciones que se barajan son tan extremas que cambiarían el mapa de Europa y el equilibrio mundial. Rusia exigiría el reconocimiento oficial de su control sobre Crimea, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Estos territorios, hoy en disputa, pasarían a ser parte de la Federación Rusa de manera irreversible. Una de las demandas clave de Moscú sería la neutralidad de Ucrania. Nunca más formar parte de la OTAN ni albergar bases extranjeras. Esto dejaría al país como un territorio, colchón, entre Rusia y Occidente. Rusia podría imponer la desmilitarización total o parcial de Ucrania y exigir acceso a recursos estratégicos, como el gas y la agricultura, en condiciones controladas por Moscú. Otra posibilidad sería la instalación de un gobierno títere, afín a los intereses del Kremlin. Esto aseguraría la influencia rusa en la política interna ucraniana durante décadas. ¿Qué pasaría si Ucrania se rindiera ante Rusia? Las repercusiones no se quedarían solo en Europa. El impacto sería global. Para Estados Unidos y la OTAN, una rendición de Ucrania sería vista como un fracaso histórico. El esfuerzo multimillonario en armas, inteligencia y apoyo político habría sido en vano. Y lo peor, Rusia emergería como una potencia militar aún más desafiante. Países como Polonia, Rumanía y los estados bálticos podrían sentirse en peligro inminente. Se intensificarían los despliegues militares y la carrera armamentista en la región. El mundo estaría mirando a China, ya que una victoria rusa podría inspirar a Pekín a acelerar sus planes sobre Taiwán, viendo el débil compromiso de Occidente con la defensa de sus aliados. Los mercados reaccionarían con volatilidad extrema. El precio del petróleo podría dispararse. El gas natural seguiría controlado por Rusia y la inflación en Europa podría alcanzar niveles críticos. El hambre y la crisis alimentaria se agravaría en África y Asia, donde dependen del trigo ucraniano. Una rendición podría dividir aún más a las sociedades. Algunos exigirían una respuesta militar directa contra Rusia. Otros pedirían no involucrarse y proteger la paz a toda costa. La desinformación, las protestas y el caos social se desatarían en múltiples países. La rendición de Ucrania no solo cambiaría fronteras, cambiaría el futuro del orden mundial tal como lo conocemos. Aunque el panorama parece sombrío, la rendición de Ucrania no tiene que ser el único camino. Existen alternativas que podrían cambiar el curso de la guerra. A pesar de las tensiones, la diplomacia sigue siendo la vía más buscada. Las presiones internacionales sobre Rusia podrían intensificarse,
forzando a Putin a reconsiderar sus opciones. La intervención de países como Turquía, Francia o incluso China podría abrir nuevas puertas hacia la paz. Pero, ¿estaría Rusia realmente dispuesta a negociar? El apoyo de Occidente a Ucrania sigue siendo clave. Más armas avanzadas, sistemas de defensa aérea, y lo más importante, el suministro constante de municiones y equipos. Además, un aumento en la ayuda humanitaria podría aliviar la creciente crisis interna y fortalecer la resistencia del pueblo ucraniano. A pesar de la brutalidad de la invasión, la determinación de Ucrania es inquebrantable. En ciudades como Kiev, Kharkiv y Mariupol, los ciudadanos siguen luchando por su libertad. La moral interna es clave. Si Ucrania mantiene su unidad, el apoyo internacional se fortalecerá, y la rendición podría ser evitada. Europa, a través de la OTAN y la UE, puede aumentar la presión diplomática y militar sobre Rusia, brindando a Ucrania mayores garantías de seguridad. El compromiso de defender la soberanía ucraniana podría ser el mensaje más claro para Putin. No cederemos. China tiene un papel crucial en este conflicto. Si bien ha mantenido una postura neutral, su influencia sobre Rusia podría ser decisiva. Si Beijing presiona a Moscú para que busque una solución diplomática, las posibilidades de evitar una rendición serían mayores. Pero, ¿realmente China está dispuesta a desafiar a Rusia? Al final, el pueblo ucraniano sigue siendo el mayor activo. La resistencia no solo es militar, sino también moral y cultural. La lucha por mantener su identidad, su independencia, es algo que trasciende fronteras. La voluntad de resistir podría ser el mayor obstáculo para una rendición. La rendición no tiene por qué ser la única salida. Mientras haya esperanza, mientras haya resistencia, la guerra no está perdida. Ucrania tiene el poder de cambiar su destino. El conflicto ha dejado una estela de devastación tanto física como emocional. Con millones de desplazados, ciudades arrasadas y una economía en ruinas, la rendición parece ser una salida menos dolorosa. Pero, ¿realmente lo sería? Si Ucrania cediera, ¿cuál sería el precio que pagaría por su soberanía, su cultura y su identidad como nación? Mientras Ucrania lucha en su suelo, las potencias internacionales observan atentamente. En este momento, no solo es la vida de los ucranianos lo que está en juego, sino el equilibrio de poder global. Rusia, con su ambición de expansión, se enfrenta a una comunidad internacional decidida a frenar su avance. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar los países occidentales para apoyar a Ucrania? Aunque la paz parece ser el camino más deseado, llegar a una mesa de negociaciones con Rusia no es sencillo. Las demandas de Moscú son claras. Ucrania debe ceder territorios, renunciar a su aspiración de integrarse en la OTAN y cambiar sus políticas internas. Sin embargo, ¿estaría dispuesto a pedir a Ucrania a hacer tales concesiones? ¿Sería esto una verdadera solución o simplemente el inicio de una nueva era de sumisión? El pueblo ucraniano ha demostrado un coraje inquebrantable. A lo largo de los últimos meses, hemos visto una nación unida por una causa común: la lucha por su independencia y la defensa de su soberanía. Este espíritu de resistencia es lo que ha mantenido a Ucrania en pie, y probablemente sea lo que decida el resultado final. Mientras sigan luchando, Ucrania no se rinde, no solo por ellos, sino por toda una región que observa su resistencia con esperanza. El apoyo internacional será crucial en los próximos meses. Sin embargo, más allá de las sanciones, las ayudas militares y los acuerdos diplomáticos, la verdadera pregunta es, ¿realmente el mundo está dispuesto a defender a Ucrania a cualquier costo? Las grandes potencias y organizaciones internacionales deben ser más que espectadores. Necesitan actuar de forma más contundente y rápida para evitar una rendición impuesta por la fuerza. La rendición de Ucrania es solo una posibilidad, no una certeza. El futuro del país se define por su voluntad de resistir, el apoyo que reciba de la comunidad internacional y la presión diplomática sobre Rusia. Ucrania podría lograr algo que el mundo aún considera impensable: sobrevivir, no solo a una invasión, sino a una guerra que podría cambiar la historia del continente europeo para siempre. La historia de Ucrania no se termina con la guerra. Su resistencia, su lucha por la libertad, es un recordatorio de que cuando un pueblo se une, incluso los desafíos más grandes pueden ser enfrentados. Mientras el futuro sigue incierto, una cosa es clara: Ucrania no se rinde. Y el mundo entero observa. La comunidad internacional juega un papel crucial en cualquier conflicto global, y la guerra entre Ucrania y Rusia no es la excepción. Los organismos internacionales, como la ONU y la OTAN, así como las grandes potencias mundiales, tienen un impacto directo en la forma en que se desarrolla el conflicto. La OTAN ha sido uno de los mayores aliados de Ucrania,
proporcionando apoyo militar, entrenamiento y suministros. Sin embargo, la alianza evita involucrarse directamente en el conflicto por miedo a escalar la guerra a una confrontación global con Rusia. Mientras tanto, el apoyo a Ucrania continúa, pero dentro de ciertos límites, para evitar que la situación se convierta en un conflicto de mayores proporciones. Este balance delicado es clave en la estrategia de la OTAN. La guerra en Ucrania ha tenido repercusiones globales, afectando los precios de los combustibles, los alimentos y las cadenas de suministro internacionales. Las sanciones a Rusia también están afectando las economías europeas, lo que podría generar presión para un alto el fuego en el futuro. A medida que la guerra prolonga su duración, se espera que los líderes mundiales enfrenten mayores desafíos para equilibrar sus intereses internos con sus compromisos internacionales de apoyo a Ucrania. La situación en Ucrania está en manos no solo de los líderes de ambos países, sino también de la comunidad internacional. La presión para actuar de manera unificada es más fuerte que nunca. ¿Será capaz la comunidad internacional de encontrar una solución pacífica, o estamos ante un conflicto que cambiará la geopolítica mundial de manera irreversible? Las próximas decisiones podrían definir el futuro de muchos países. Si quieres seguir informado sobre este conflicto y más noticias que impactan al mundo, suscríbete a mi canal, activa la campanita y no te pierdas ningún análisis profundo de los eventos que marcan nuestra historia. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que se puede poner fin a esta crisis humanitaria? Hablemos juntos de soluciones.